de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Hoy tengo la grata visita aquí en nuestros estudios del señor César Rivera, él es coordinador ejecutivo de regulación de los sistemas asegurador y previsional de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. ¿Por qué es importante su participación hoy? Nosotros hemos generado toda una serie de opiniones en torno a la reforma del sistema previsional, al sistema privado de pensiones concretamente, del cual hemos dicho también que una gran ausencia es no haber incorporado a la ONP. Pero bien, de lo que se ha hecho hay aspectos positivos, hay aspectos controversiales. Hoy nos acompaña justamente para esclarecer muchas dudas y también para preguntarle sobre algo que está ocurriendo en el Congreso, porque el Congreso tiene su partido aparte, hay que decirlo. El Congreso está también aprobando sus proyectos, el Congreso a veces apura, a veces desacelera las cosas, bueno, en fin. Hay muchos intereses aquí en juego y lo que a nosotros nos importa son los intereses de todos nosotros, de todos los afiliados. Por eso hoy damos la bienvenida al señor Rivera. ¿Cómo está? Gracias por estar acá. Buenos días. Muy bien, empecemos explicándole al público algunos aspectos centrales. Se habla, por ejemplo, que uno de los pilares básicos de esta reforma es la transparencia de la información. Se habla también de que se busca una mayor rentabilidad. Se habla también de que va a haber competencia y en consecuencia van a bajar los aportes. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, en realidad el proyecto de reforma del sistema de pensiones tiene varios ángulos por los cuales se pueden, digamos, enfocar, ¿no? Un ángulo importante que podría verse el tema de la competencia. Evidentemente el proyecto ejecutivo plantea generar un mayor entorno de competencia sobre la base de la licitación o la subasta, como se denomina. Este es un esquema que va a permitir que todos los nuevos afiliados, por un plazo de 2 años, se incorporen a una AFP, que es la que ganaría la licitación, sobre la base de ofrecer el mejor precio, que evidentemente sería el menor, para efecto de que se beneficien durante esos 2 años con un precio más acorde a la prestación de servicio. Este mecanismo está también alineado con un tema de fomentar una centralización de las operaciones. ¿Qué es lo que se busca aquí? Lo que se busca es que los procesos críticos que están detrás del sistema privado de pensiones en cuanto a la recaudación de aportes, la cobranza de aportes, la acreditación, o sea, la identificación de qué aportes de cada quien, el pago de pensiones, sean centralizados. Cuando digo centralizados, quiere decir que están trasladados a un proveedor que puede ser único o puede ser separado, dependiendo de qué proceso se trate, que puede ser una empresa privada, puede ser una instancia operativa. En el proyecto ejecutivo podría ser la SUNAT para el caso de recaudación. No es obligatorio que sea la SUNAT, ¿no? Para nada, es un tema absolutamente voluntario de decisión de los operadores sobre la base de los procesos que se sigan. Y lo que se busca es mejorar eficiencias, pero que esas eficiencias se trasladen al precio. En realidad, y si no hay un esquema que permita que eso se canalice a través de algo parecido a una subasta o licitación, lo que podría pasar si no es que se generen economías, pero que eso no se traslade en menores precios al afiliado, que es lo que se quiere. En consecuencia, este punto de la subasta con la centralización es básico para entender que hay un interés manifiesto del proyecto ejecutivo de generar mejores condiciones para que al final los afiliados, los trabajadores todos que somos aquí, podamos tener un precio del servicio adecuado, sin que eso quiera decir en ningún momento, y eso es un tema que tal vez se ha comentado, como hace un instante, que se quiere dejar de lado el elemento básico, fundamental de un aporte a lo largo de la vida laboral de un trabajador, que es la rentabilidad. Es evidente que la rentabilidad es un tema sustancial. Claro, porque de eso vamos a obtener mejor pensión. Pero por supuesto, pero es un elemento que camina en una cuerda separada sobre el tema de la centralización de costos y el tema de la licitación. ¿Por qué? Porque a menudo se ha, digamos, distraído el debate o se ha distraído la conversación sobre el tema de decir esto es más importante que lo otro, en consecuencia hagamos esto y no lo otro. ¿Pero qué es más importante, la comisión o la rentabilidad? Es que en el fondo, en el proyecto ejecutivo... Porque la comisión ahorita me golpea el bolsillo, pero cuando tenga 20 años más, va a ser la pensión. Pero esto es querer buscarle, digamos, una primacía de algo que en el fondo ambos son concurrentes. ¿Y por qué no se premió? Es muy complicado el que me vaya a pagarme mayor rentabilidad. Sí es complicado porque la rentabilidad no se puede predecir. No se puede asegurar, ¿no es cierto? Por supuesto, no se puede asegurar ni predecir. Entonces, el tener una buena rentabilidad del año pasado sí, pues ese es no el tema. Garantiza una buena rentabilidad en el futuro. Hablemos de la competencia, antes de irnos al primer corte, todavía nos quedan unos minutos más. Quisiéramos saber aquí, competencia. ¿Quiénes van a poder administrar las pensiones? Se habló, por ejemplo, de nuevos operadores en el mercado, algunos que tengan todavía licencia, no tengan toda la licencia completa,
¿Es eso cierto? Dicen algunos que eso no podría ser, que se podría buscar favorecer a tal o cual grupo económico de repente. ¿Qué hay con los bancos? ¿Van a poder hacerlo? ¿Las cajas municipales van a poder hacerlo? Bueno, en realidad lo que se plantea en el proyecto es que haya una especialización de la industria, manteniendo eso como un pilar básico. ¿Por qué? Porque tiene que mantenerse una separación patrimonial entre la AFP y los fondos de pensiones. Esto es fundamental comprenderlo porque son dineros que tienen fin jubilatorio. O sea, solo van a ser las AFPs en el proyecto ejecutivo. Solo puede ser las AFP, pero claro, eso no quiere decir que sean las 4 AFP. Evidentemente, al bajar barreras y al hacer subastas, pueden formarse otras administradoras sin ningún problema. El gran problema actual, a la redundancia, es que las barreras son altas. Poner una AFP hoy es complejo, porque hay que captar nuevos afiliados, hay que hacer un gasto comercial importante. La idea de licitar justamente es bajar esa barrera para que vaya a haber nuevos operadores, va a haber más competencia y eso se traduzca en precios. Eso es lo fundamental. Así es. Muy bien, diversificación de las inversiones. También las AFP se quejan de que se está concentrando toda esta discusión en la comisión, pero por otro lado no se ha hecho nada, se dice muy poco, porque puedan generarse más alternativas de inversión, incluyendo fuera, que todo se quiere concentrar aquí dentro. Y hay otros que dicen que al concentrar todo aquí dentro lo que se va a provocar es que las acciones localmente suban, pero que no bajo los fundamentos que debería ser, sino también ahí se va a crear una burbuja. ¿Qué tan cierto es todo esto? Bueno, en realidad eso es muy relativo. Como todo esquema de pensiones, eso tiene que verse en una perspectiva de largo plazo. Y evidentemente la lógica fundamental de una inversión institucional como la AFP es diversificar. En eso todos estamos de acuerdo. Y diversificar quiere decir invertir tanto adentro como afuera. Y en ese sentido, la inversión afuera, como bien lo sabemos, es competencia exclusiva del Banco Central de Reserva y es autónoma constitucionalmente. Entonces, ahí hay un tema que una pregunta, ¿el BCR no ha hecho un aporte entonces en torno a este tema? No, sin duda, el BCR ha intercambiado puntos de vista, ha participado en las comisiones del Congreso. Pero no ha abierto más los límites hacia afuera, ¿no? Pero ellos tienen autonomía para hacerlo, ¿no? Pero por supuesto, y la superintendencia tiene también la facultad de... Pero se quejan o no con razón las AFPs en este tema. Pero yo creo que la CADP como entidad gremial y como entidad que provee el servicio tiene el legítimo derecho a manifestar su interés, su punto de vista y de cuestionar sin duda los pareceres que haga Pero aquí lo que interesa es si tienen razón o no. Pero es que es muy difícil asegurarlo desde ese punto de vista. Lo que sí es importante, digamos, enfatizar es que la CFP, y tanto con el Poder Ejecutivo como la Superintendencia de Banca y Seguros, hay siempre canales abiertos de diálogo para poder canalizar los puntos de vista que se puedan plantear. Y de ese sentido, la Superintendencia se ha comprometido, y lo ha hecho en anteriores gestiones y en esta en especial, en establecer los mecanismos para permitir mejoras, evaluaciones, avances. En este proyecto se recogen también puntos importantes, como por ejemplo, hay un cajón más, como se denomina en términos financieros, para que se puedan invertir en instrumentos alternativos, instrumentos que tienen una mayor sofisticación. Y eso permita a la CFP, también está lo de derivados, porque ya está desde hace varios años, eso permite a la CFP tener mayores canales, ¿no?, de inversión. Por otra parte, también a nivel del tema de inversiones se ha establecido la posibilidad de que haya un fondo cero, para que los afiliados puedan tener un fondo de mínimo riesgo cuando se están ya jubilando. Entonces, hay... pero sería mejor que el 1 entonces para los próximos a jubilarse. El proyecto ejecutivo que pone es el 0 para los que tienen 65 años, o sea, los que ya están por jubilándose, puedan tener, digamos, un valor de su pensión, de su saldo, en realidad, permanente para poder sacar su pensión. Y el fondo 1 es un fondo ya con un poco más de volatilidad y que se opta a partir de los 60 años, ¿no? El fondo 2 es el fondo más grande, que es el fondo que ha venido en realidad del fondo inicial y que tiene pues una diversificación de cartera de acciones hasta el 35%, entonces digamos da cierta amplitud, ¿no? Y el fondo 3 es el fondo de mayor riesgo para la gente más joven. Así es, perfecto. Señor Rivera, hacemos una pausa breve. Al retornar vamos a seguir con los temas. Hay temas que tienen que ver con los trabajadores, los independientes, qué va a pasar con los que ganan menos de la remuneración mínima. Todos ellos van a tener una pensión según el proyecto del Ejecutivo. Volvemos. ¿Cómo no?